Ahora hablemos un poquito acerca de un concepto muy importante que para Freud fue el pilar fundamental para empezar a entender las causas que estaban detrás de estas motivaciones, y a esto lo llamó un determinismo psíquico. Al principio, Freud, como los psiquiatras de hoy, estaba tratando de buscar las causas físicas de los trastornos psiquiátricos. Como neurólogo, él sabía que un daño en el cerebro y las neuronas podría causar que la persona se comportara de formas extrañas, incluyendo los síntomas físicos como la pérdida de sensación, como las anestesias, o la pérdida de movilidad, como las parálisis, o también desarrollar síntomas emocionales como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, había algunos pacientes a los que no se les podía encontrar ninguna causa física de sus problemas, por lo que muchos de los colegas de Freud pensaron que estos pacientes estaban fingiendo sus síntomas o simulándolos, ¿sí? Y esto realmente se convertía en un problema porque no entendían si ya habían descartado cada uno de los aspectos que pudiesen ellos entender desde su ciencia, desde su preparación y formación como médicos. Entonces decían, oye, ¿por qué tiene parálisis? ¿Por qué de repente solo puede mover el brazo izquierdo y no puede mover el derecho? No tiene sentido, ¿sí? Este tipo de situaciones sucedían y realmente los médicos decían, bueno, se están locos, ¿sí? Realmente no le daban una importancia, pero Freud decía, espérate, tiene que haber algo más allá, ¿sí? Tiene que haber por qué la persona realmente está sufriendo, pero no tiene ningún síntoma físico que pueda dar evidencia del síntoma que está teniendo. Entonces, ¿de dónde salen precisamente todos estos problemas? Es importante que entendamos cómo era la época en la que vivía Freud. En esta época existían muchos curanderos populares que trataban varios de los problemas físicos y psicológicos mediante, por ejemplo, la colocación de las manos sobre la cabeza de las personas o a través del magnetismo animal, que también se le llamaba como mesmerismo, ¿sí? Lo cual era visto por los profesionales de la salud como mera charlatanería, ¿sí? Sin embargo, entre 1885 y 1886 en París, Freud vio a Jean-Martin Charcot demostrar que los síntomas psiquiátricos podían inducirse a través de la hipnosis. Y aquí es donde primeramente se encuentra Freud con este concepto, con la idea de la hipnosis. A él le llamó muchísimo la atención porque él veía que podía realmente tratar este tipo de síntomas físicos a través de la hipnosis. Más tarde se impresionó por el descubrimiento de Joseph Breuer, en el que un paciente que trajo a la memoria recuerdos tempranos durante un trance hipnótico se alivió de sus síntomas cuando el trance terminó. ¿Sí? Freud realmente se interesó muchísimo porque se dio cuenta de que la persona, cuando estaba hipnotizada y empezó a hablar de cuáles eran los problemas que tenía, cuáles fueron las experiencias tempranas que tuvo, y que cuando terminó este trance despertó y se sentía mucho más aliviada, pues realmente dijo, wow, o sea, está funcionando, esto de la hipnosis realmente puede llegar a funcionar. Entonces, estas evidencias sobre la hipnosis hicieron que Freud comenzara a replantearse el modelo puramente físico de los trastornos psiquiátricos y empezar a tratar de entenderlos también desde la psicología. Aquí Freud se convenció de que había fuerzas inconscientes que tenían el poder de influir en el comportamiento. Esta suposición la llamó determinismo psíquico. Este término determinismo siempre hace referencia a la suposición científica de que hay algo que causa y que genera efectos, ¿sí? La ley de causa y efecto. Entonces, para él, el determinismo físico hacía referencia a que muchas de las causas de estos problemas tenían una base psicológica. Entonces, fue así como Freud se fue alejando cada vez más de la neurología, lo cual pues realmente este tipo de trabajo pues descansa más dentro de un modelo del comportamiento físico, sí, realmente de evidencias. Como cualquier aspecto de la medicina, siempre van a buscar cuáles son los síntomas y los problemas que puede llegar a tener la persona. Y entonces fundó una nueva ciencia basada en causas mentales, las cuales llamó psicoanálisis.
¿Sí? Y así es como Freud llega a este concepto del psicoanálisis, a través obviamente de entender de que las causas de los problemas físicos no necesariamente tienen que ver con el propio cuerpo, sino tienen que ver con aspectos psicológicos, ¿sí? Y a esto lo llamó determinismo psíquico. Ahora hablemos de un tema muy importante que son precisamente los niveles de conciencia. Ya les he estado hablando hasta ahorita del inconsciente y del consciente. Sin embargo, existen otro nivel de conciencia del cual todavía no hemos mencionado, pero pues ahorita profundizaremos un poquito más del tema. Me gusta mucho esta frase que nos dice Freud, la cual dice: lo que está en su mente no es idéntico a aquello de lo que usted está consciente. Que algo esté pasando por su mente y que lo escuche son dos cosas diferentes. Y con esta frase Freud realmente nos está planteando de que hay muchos elementos de los cuales no somos conscientes y que nuestra mente está en constante movimiento. Pero la capacidad de poder escuchar nuestros pensamientos, entender nuestros sentimientos, pues realmente requiere una formación, requiere realmente un ejercicio. Pero pues muchas veces vemos que esto pues no se hace. Entonces el psicoanálisis lo que nos está planteando es de que si queremos entender cuáles son realmente las bases de nuestro comportamiento, tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Como les decía, existen varios niveles de conciencia, ya hablábamos del nivel consciente, del nivel inconsciente, pero también hay otro nivel que se llama preconsciente, estando así los tres niveles: la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Para esto, Freud utilizó una imagen que realmente se ha vuelto un aspecto muy general de la teoría del psicoanálisis, que es la imagen de un iceberg en el agua. ¿Por qué un iceberg en el agua? Porque realmente en el iceberg, cuando está flotando, solo vemos la pequeña parte que sale y que sobresale del agua. Si nosotros nos paráramos en la orilla, pudiésemos ver una parte de lo que está a punto de salir a la superficie y un poquito de lo que está oscuro. Y lo que sigue, realmente no sabemos qué tan grande puede ser un iceberg, ¿sí? Acuérdense que los icebergs son como montañas, entonces no podemos entender qué tan grande es, simplemente podemos ver lo que está en la superficie, un poquito lo que salga en la orilla, pero ya lo que está debajo no podríamos saber. Así es como Freud nos empieza a tratar de explicar estos diferentes niveles de conciencia. Él nos dice que esta parte que sobresale, esta pequeña parte que ve la realidad, la vamos a entender como el consciente. Asimismo, esta que está en la superficie, que podemos ver con un poquito de esfuerzo, la vamos a llamar el preconsciente. Y a todo aquel aspecto tan grande, eso que esconde tantos peligros, que yace en lo que no vemos, ¿sí? Esa gran masa que está consolidada debajo del agua, la vamos a llamar el inconsciente, ¿sí? Con esta idea, Freud nos quiere plantear de que esa pequeñísima parte que vemos realmente es lo único que tenemos como consciente, pero existe algo gigante debajo que es el inconsciente. El inconsciente es gigantesco, de hecho podríamos pensar inclusive como algo infinito. Ahora analicemos cada uno de estos niveles para que podamos entender realmente a qué hacen referencia cada uno de ellos. El nivel consciente se refiere a las experiencias de las cuales la persona se da cuenta, incluyendo los recuerdos y acciones intencionales. Esta conciencia funciona de manera realista según las reglas de espacio y tiempo. Nos percatamos de la conciencia y la aceptamos como nosotros nos identificamos con ella. Es decir, es esa parte de nosotros que está en contacto con la realidad. Es el hecho de saber que hoy es un día, ¿no? Que estamos en el mes de septiembre, que estamos realmente en el año 2020. O sea, esta parte que está conectada con la realidad, eso lo vamos a entender como el consciente, ¿sí? Ahora hablemos un poquito del nivel preconsciente. Este nivel se caracteriza precisamente de todo aquel aspecto que no nos percatamos en un momento dado, pero que puede ser traído con rapidez a nuestra atención, es decir, lo podemos hacer consciente con un poquito de esfuerzo. A esto lo vamos a llamar preconsciente. En el preconsciente se encuentra toda la información de la que no estamos pensando en este momento, pero que puede ser recordada si es necesario, si la situación lo amerita. Por ejemplo, el nombre de algún compañero de la secundaria, el día de cumpleaños de algún familiar o de algún amigo, es decir, esa información que tienes,
pero que en este momento tú no estás consciente de ella. Pero si yo te preguntara, oye, ¿cuándo cumple años tu mamá? Tú dices, bueno, creo que cumple el 22 de septiembre. Entonces no lo tengo ahorita en la conciencia, pero si yo hago un pequeño esfuerzo, lo puedo recordar. Todo ese material que con un poco de esfuerzo puedo recordar es precisamente el preconsciente. El contenido del preconsciente no es en un principio distinto del consciente. Los pensamientos se mueven con rapidez de un lado al otro. Es decir, aquí nos está diciendo que constantemente estamos yendo del consciente al preconsciente porque pues obviamente las demandas y las exigencias del día al día pues nos hacen precisamente estar en este esfuerzo de estar recordando cosas, ¿no? De que no estemos tan concentrados en algo en algún momento y estemos un poquito pensando en otras cosas. Entonces realmente este tipo de materiales va y viene, ¿no? Del consciente al preconsciente, y así es como funcionamos normalmente durante el día. Y por último tenemos el nivel inconsciente, ¿sí? Este nivel que fue tan importante y que es uno de los pilares de esta perspectiva psicoanalítica. El inconsciente se refiere a todos los procesos mentales de los cuales la persona no se da cuenta. Nosotros no podemos realmente saber qué es nuestro inconsciente, o sea, no lo podemos conocer. Podemos ver manifestaciones de nuestro inconsciente, pero realmente conocer todo nuestro inconsciente, eso es imposible. Este material permanece en el inconsciente, ya que el hecho de hacerlo consciente puede producirnos muchísima ansiedad, ¿sí? Todo lo que está en nuestro inconsciente son cosas que no queremos pensar, son cosas que no queremos recordar, son cosas que no nos gustan, pensamientos que hemos tenido pero que no podemos ni siquiera expresarlos, es más, ni siquiera las podemos pensar, por eso están en nuestro inconsciente. Se dice que este material se encuentra reprimido, esto es, que se resiste a volverse consciente. Y esta es una palabra importante, reprimimos esos recuerdos, esos pensamientos. ¿Por qué? Porque el hecho de traerlos a la conciencia me generan demasiada ansiedad. Esto, pues yo estoy hablando como en una primera persona diciendo me genera, pero esto es algo inconsciente, o sea, yo lo hago pero de una forma automática. Es como cuando estamos parpadeando, como cuando estamos respirando. Es una forma automática de la cual no estamos pensando a menos que yo haga un esfuerzo. Entre los contenidos del inconsciente están los recuerdos traumáticos olvidados y los deseos negados. Los deseos también pueden causar ansiedad si nos avergonzamos de lo que estamos deseando. Por ejemplo, un niño pudiese desear que su hermano pequeño muriera. ¿Por qué? Pues nació, me está quitando la atención de mis papás, ¿sí? A mí me gustaría que no existiera porque realmente solo vino a incomodarme, ¿no? Y esto me enoja muchísimo y ojalá que se muriera, ¿sí? Esto pudiese pensar un niño pequeño. Pero realmente, si nos detenemos un momento a pensar en estas ideas, pues son muy graves, son ideas realmente bastante agresivas, ¿sí? Pensar que un niño, por no querer tener esta competencia del amor con los papás, va a matar a su hermanito, ¿sí? Son ideas que a veces, inclusive, pudiésemos decir, no tienen sentido, pero puede ser que en algún momento lo pensaras. Pero este deseo, como es tan desagradable, como es un deseo que no es aceptable, es rechazado por la conciencia como algo horrendo, como algo malo. Así que es reprimido. Y así es como funciona. De repente tenemos ese deseo de matar a alguien, por ejemplo, pero como yo no puedo, al menos dentro de mi esquema de valores, no entra la idea de poder y querer matar a alguien, como esto es algo tan desagradable, lo que hago es reprimirlo y se queda en la parte inconsciente de nuestra mente. Los freudianos lo llaman deseos negados, ya que negamos tenerlos. Y es así como funciona. Nosotros realmente decimos, o sea, yo ni siquiera sé si tengo esos pensamientos, pero tal vez con un poco de esfuerzo, con un trabajo terapéutico, me pueda dar cuenta de tal vez muchos deseos que yo he ido negando y reprimiendo a lo largo de los años. El inconsciente se vuelve en efecto el montón de basura que la conciencia tira. Es emocionalmente molesto y menos civilizado que la conciencia. Claro, pensemos en todos aquellos sentimientos de envidia, de odio, de rencor, de celos, que realmente no nos gustan tener, de tristeza, ¿sí? De miedo. Ese tipo de situaciones que hemos vivido que son realmente bastante problemáticas y ansiosas, lo que hacemos es reprimirlas y guardarlas en el inconsciente.
Y eso precisamente es todo el material tan grande del cual le hablábamos al principio del tema.